¿Qué es la metrología? Es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. La metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación. Trazabilidad. Propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón, por la cual este resultado o valor puede ser relacionado a referencias determinadas, generalmente patrones nacionales, por medio de una cadena interrumpida de comprobaciones, teniendo todas ellas incertidumbres determinadas. CENAM. El CENAM es el Laboratorio Nacional de Referencia en materia de mediciones, responsable de establecer y mantener los patrones nacionales, ofrecer servicios meteorológicos como calibración de instrumentos y patrones, certificación, entre otros. ¿Cómo se hace una carta de trazabilidad? Se hace una referencia al mesurado y al organismo emisor de la carta, referencia a los patrones, referencia a los métodos o procedimientos, además de información complementaria. ¿Pero qué es la incertidumbre? Representa un intervalo centrado en el mejor estimado del mesurado que contiene el valor verdadero con una probabilidad de 68% aproximadamente, bajo la suposición de que los posibles valores del mesurado siguen una distribución normal. Aclaración que mesurado es mensurado. Sabiendo ya que es una incertidumbre, busquemos cuáles son los tipos de incertidumbre que existen. Existen dos, los cuales serían la incertidumbre expandida y la expresión de la incertidumbre. Pero, ¿qué fuentes de incertidumbre existen? Provienen de los diversos factores involucrados en la medición. Los resultados de la operación del instrumento, la incertidumbre de los resultados del patrón del material de referencia, la repetibilidad de las lecturas, la repetibilidad de las mediciones por cambio de observaciones, instrumentos u otros elementos, características del propio instrumento como resolución, etc. Variaciones de las condiciones ambientales, la definición del propio mensurado, el modelo particular de la medición, variaciones en las magnitudes de la influencia. Sabiendo los tipos de incertidumbre y sus características, hay que conocer qué es el error tipo A. Está basado en un análisis estadístico en una serie de mediciones. El error de medida tiene dos componentes, el error sistemático y el error aleatorio. Conociendo el error tipo A, profundicemos en el error tipo B. La incertidumbre tipo B usualmente es comunicada al usuario como un intervalo con alguna distribución de probabilidad específica, un múltiplo de la desviación estándar de una distribución de probabilidad normal. Conociendo que existen incertidumbres y errores, busquemos qué es la exactitud. La exactitud es el porcentaje que indica cuánto puede llegar a variar el valor medido del valor real, si se tiene como referencia un valor conocido, en otras palabras, qué tanto se acerca una medición a la realidad. Pero, ¿exactitud y precisión son lo mismo? ¿Qué es la precisión? Proximidad entre las indicaciones o valores medidos de un mismo mensurado, obtenidos en mediciones repetidas bajo condiciones especificadas. La precisión de una medida suele expresarse numéricamente mediante medidas de dispersión tales como la desviación típica o la varianza. Por ello, cuanto más estrecha sea la distribución de resultados y no está relacionada con el valor convencionalmente verdadero de la medición. Se escucha demasiada repetición y énfasis en la palabra mensurado. Démosle una definición. ¿Qué es el mensurado? Magnitud que se pretende medir. La especificación de un mensurado requiere el conocimiento de la naturaleza de la magnitud. Es una propiedad, incluyendo cualquier constituyente relevante y las entidades químicas involucradas. Dentro de la investigación,
se encuentra mencionada la BIM. ¿Qué es la BIM? El BIM es un estándar internacional desarrollado para la Organización Internacional de Meteorología Legal y el Comité Internacional de Pesas y Medidas. Su objetivo principal es establecer un conjunto de términos y definiciones comunes para la meteorología, es decir, la ciencia de la medición y sus aplicaciones. Conociendo más sobre el proceso dentro de la meteorología, exploremos el concepto de repetibilidad. ¿Qué es la repetibilidad? Es la variación causada por el dispositivo de medición, que se observa cuando el mismo operador mide la misma parte muchas veces, usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. Para que se cause esta repetibilidad, existe algo que lo procede, que es la reproducibilidad. La reproducibilidad es la variación causada por el sistema de medición, que se observa cuando diferentes operadores miden la misma parte muchas veces usando el mismo sistema de medición bajo las mismas condiciones. La definición resulta igual cuando la buscas en diferentes fuentes, pero para aclarar la diferencia entre las dos, repetibilidad nos dice que tanto la variabilidad en el sistema de medición es causada por el dispositivo de medición, a diferencia de la reproducibilidad, que tanto de la variabilidad en el sistema de medición es causada por las diferencias entre los operadores. Con esa aclaración hecha, pasemos al último punto, que es la EMA. EMA significa por sus siglas Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., cuyo principal objetivo es acreditar a los organismos de evaluación de la conformidad, que son los laboratorios de ensayo, laboratorios clínicos, unidades de verificación, organismos de inspección y organismos de certificación, entre otros.